Este fue el momento en el que fui a ver este Volkswagen Bora, un modelo que siempre me había encantado, el cual compré, lógicamente. Te voy a dar 1700. El coche estaba en un estado espectacular, aunque le hacían falta un buen mantenimiento, ruedas y muchos mimos. Lo interesante de este coche es que tenía muy poquitos kilómetros y siempre había estado con la misma persona, lo cual no había tocado ni un tornillo. Una unidad de las que no quedan, vamos. Así que le hice un mantenimiento completo, líquidos, filtros y correas. También pinté el paragolpes trasero, el cual estaba muy maltratado de los roces y hacía feo el coche, dejando este como nuevo. También hice un detallado interior limpiando a fondo todos los plásticos, recovecos y limpiando la tapicería, y un detallado exterior, dando un tratamiento a la pintura y llantas. También hidraté todos los plásticos del coche y con eso tenía en mis manos el coche soñado, un coche de hace 22 años que parecía recién sacado del concesionario, un coche que me encantaba, completamente de serie y ni un tornillo tocado, un clásico de Volkswagen, vamos. Hasta que había accidentado mi inmaculado Volkswagen Bora. La combinación perfecta para mí se había desvanecido un día lluvioso. Todo había desaparecido en un instante, el frente había quedado completamente descuadrado, por lo tanto me temía lo peor. El capó ni siquiera se podía abrir y no sabía qué daños podía tener en el motor, ya que no podía ni mirar los niveles. Aunque por fuera parecía que con un paragolpes, capó y faros se solucionaría, no estaba completamente seguro de ello. Y es que la parte trasera también había recibido un impacto y había destrozado el paragolpes, y el maletero no cerraba bien, ya que había quedado descuadrado a consecuencia del golpe del piloto trasero. El paragolpes trasero tenía un agujero por el que temía un golpe estructural al haber tocado el travesaño trasero. El seguro no se hacía cargo y los talleres me daban largas para arreglarlo, y ninguno quería pringarse por ello. Al ser un coche tan antiguo no me daban ningún tipo de garantía. Así que lo primero era ver qué había pasado debajo del capó para poder contar con un presupuesto estimado. Ayudándome de un destornillador conseguí abrirlo y pude ver que tenía todos los niveles bien, por lo tanto me aventuré a arrancarlo. Y efectivamente algo no iba bien. Sonaba un ruido como de roce y ahí fue cuando me di cuenta de que la parte de la correa de servicio estaba rozando con las piezas que tenía al lado, confirmando mi peor miedo. Pero rendirse no es una opción. Decidí junto a mi padre repararlo por nosotros mismos. Nunca habíamos hecho nada parecido, pero siempre hay una primera vez. Así que llevamos el coche a un sitio más cómodo con herramientas donde pudiéramos trabajar y nos pusimos manos a la obra. Lo primero era desmontar y ver los daños que teníamos para saber a qué nos estábamos enfrentando. Así que comenzamos por el frente, el cual es más sencillo de quitar de lo que pensaba. La calandra va a presión, de hecho estaba completamente fuera y por suerte no había sufrido daños, un gasto menos. El paragolpes estaba completamente desplazado y los soportes partidos, aunque salió bastante sencillo, simplemente con 3 tornillos en el pase de rueda, otros donde la calandra y otros 2 en la rejilla. Sacamos el paragolpes para dejar al descubierto todo el frente y la traviesa, y aquí empezamos a ver el motivo por el cual estaba todo desplazado. Había doblado la traviesa y el frente. Gracias a esto había mucho menos hueco entre el radiador y el motor y las poleas con las piezas de al lado, así que teníamos que seguir desmontando, quitando los faros. Llevan 2 tornillos arriba y 2 abajo, aunque uno estaba destrozado y salió completamente solo, ya que tenía las patillas partidas. Ahora teníamos que seguir desmontando. Para quitar la traviesa quitamos todos los tornillos, los cuales van directamente al chasis del coche, por lo tanto podría llegarnos a dar un dolor de cabeza en el futuro, aunque eso lo afrontaremos cuando llegue el momento. Una vez quitado, todo se movió, aparentemente pareció volver todo a su sitio, o al menos eso creíamos. Para quitar el frente también hay que quitar la cerradura del capó, el cual estaba completamente doblada, y los cables que pasan por ahí. Habiendo hecho esto, solo es cuestión de quitar tornillos. Algo que recomiendo al 100% y que si no no sería posible hacer esto, es separar los tornillos en vasos de plástico y después ponerles el nombre. Con esto lo que conseguiremos es clasificar los tornillos y volver a ponerlos en su sitio. En realidad tuve suerte, ya que este frente es bastante sencillo de quitar. Aprovechamos para quitar la tapa del motor y tener más visibilidad. Dentro de lo que había ocurrido no había tocado ningún radiador, lo que abarataba bastante la reparación. En cuanto al motor, milagrosamente no había dañado nada, solo había doblado la polea de la dirección asistida, del propio impacto de una tubería metálica del aire acondicionado. Realmente estoy impresionado, ya que en teoría con esto podríamos solucionar el ruido, siempre y cuando no haya dañado la bomba de la dirección. Así que para tener acceso a la polea quitamos los tubos que pasaban por ahí. De esta manera teníamos vía libre para trabajar. Las poleas son sencillas de quitar, aunque con el inconveniente de que giran, lógicamente. Así que comenzamos quitando la correa. Solamente hay que tirar con una llave larga, la cual no teníamos, así que nos la apañamos para sacarla con 2 fijas. De esta forma el tensor deja de hacer tensión y podemos sacar la correa. Así que después quitamos los tornillos y con un utensilio artesano dejamos atascado para que no pudiese girar. Es importante tapar todos los tubos para que no entre nada de suciedad al motor, sobre todo porque el coche iba a estar parado un tiempo. Teniendo todo desmontado, hicimos una lista de cosas a
comparar. Y hasta aquí todo genial, bastante perfecto, bonito. El problema viene ahora. Estamos hablando de un coche de hace más de 20 años que se dejó de fabricar, al menos con este motor, así que encontrar piezas no iba a ser tarea fácil. Me acerqué a un sitio que me encanta ir desde pequeño, el desguace más grande de Madrid. Es como una gran ciudad distribuida por distritos, y los distritos son las diferentes marcas. Creo que estamos llamando la atención bastante con eso. Nos está mirando todo el mundo. Ahí. Es el verde. El sitio donde vienen a morir todos los coches, puedes encontrar un montón de cosas raras, desde golpes súper fuertes hasta súper deportivos, aunque estos últimos son mucho más raros de ver. Aunque por lo que habíamos venido, no había mucho material. Los boras estaban completamente pelados, maltratados, y es que este es el problema de estos sitios, que la gente rompe las piezas, o bien por diversión, o para quitar otras piezas. Entonces normalmente lo que está en mejor estado, ni lo sacan aquí. Aunque encontramos uno que estaba apartado. Esa es nuestra víctima. El capó estaba realmente rayado, y estuve a punto de llevármelo, de hecho, ya que no encontraba muchos por ahí en gris encima. Lo que pasa es que estaba completamente doblado y al final no merecía ni la pena. Lo que sí pudimos sacar fue el paragolpes trasero, que aunque había que pintarlo no tenía golpes y era original, que ya es un adelanto. Y es que muchos pensaréis, ¿y por qué no reparas el que ya tienes? Bueno, realmente no lo hago porque está desplazado y tiene los soportes partidos, y por lo que me va a costar uno sin un golpe, me da igual pintarlo directamente. Después aprovechamos para ir a otra nave donde guardan todo lo que está bien antes de sacarlo, y encontramos el travesaño delantero. Así que una mañana y unos cuantos euros ya estábamos un pelín más cerca. Pero solo eso. Aunque conforme pasaba el tiempo me estaba costando más y más encontrar las piezas. Estuve a punto de comprar uno igual con la caja de cambios partida. De esta forma podría hacer un coche entre dos, pero casi estaba peor que el mío. Bueno, no está mal. Parece que he robado. De hecho el coche parece que está abierto. El coche llevaba abandonado mucho tiempo y tuvo un golpe frontal mal reparado, el capó no cerraba y las piezas no eran originales, así que no me sirvió de mucho, la verdad. Por suerte encontré los pilotos traseros por Wallapop, los cuales tuve que hacer una limpieza a fondo. Para hacer esto utilicé un limpiador multiusos y una brocha para entrar en todos los recovecos. Y sí, sé lo que pensaréis, pero si esto no se ve. Bueno, ya que lo tenemos desmontado no cuesta mucho y así nos cercioramos de que quede completamente hermético con el coche. Así que repasé la junta para que no entrara nada de agua, ya que no estaba en el mejor de los estados, y quedó como nuevo. Encima me salieron bastante baratos y eran originales. También compré los faros delanteros, aunque también habían tenido días mejores, así que tuve que restaurarlos, limpiarlos a fondo y pulirlos con el mejor método que hay para dejarlos como nuevos, aunque ya hice un vídeo súper interesante sobre esto. Y un tiempo después encontré por eBay un anuncio de un desguace que no solo tenía uno como el mío, sino dos. Aunque me pillaba bastante lejos, me fui a por él. El desguace era espectacular, tenía los coches bastante enteros y por supuesto encontramos el primer bora. Mira, ahí estamos, ahí se ve uno. Ahí hay uno. Se tiene el capó bastante bien. Es que este es el mismo color que el mío encima. Me viene genial. Y aunque estaba un poco mal cuidado, tenía todo lo que necesitaba. Y lógicamente es un desguace, vas a encontrar a los coches mal cuidados. Aunque cuando íbamos a empezar a desmontar nos dijeron que había otro que entró hace una semana, que venía de un concesionario por haber comprado uno nuevo y haber dejado este. No solo no iba a tener que pintar las piezas ya que eran del mismo color que el mío, sino que a plena vista no parecían maltratadas ni muy deterioradas. Qué pena, ¿eh? La verdad es que sí. Es que este es igual que el mío, macho. No solo tenía el capó perfecto, sino que tenía todas las piezas que necesitábamos para reconstruir el nuestro. Hasta el paragolpes trasero estaba mejor que el que me llevé del otro desguace. Así que desmontamos absolutamente todo y aunque les hacía falta una limpieza, las piezas estaban genial. Las metimos en el coche, aunque nos entraron muy justitas gracias al coche de 600 euros que compré hace unos meses y que es bastante largo, pudimos meterlas. Si no, no sé si hubiese sido posible. Gracias a este bora íbamos a poder reconstruir mi coche, o al menos eso creíamos. Después de un largo viaje y de muchos meses, de muchas búsquedas y desilusiones, conseguimos tener todas las piezas, aunque no sería tan fácil y pronto nos daríamos cuenta de esto. Antes de empezar a montar había que preparar las piezas y lo primero de todo es la traviesa delantera que traje de desguace. Estaba perfecta pero tenía roces y arañazos que habían llegado a la chapa y con los años podría llegar a salir algún óxido. Por lo tanto lo primero que hice fue limpiarla a fondo con alcohol para descontaminarla. Aproveché para quitar los números que te ponen en el desguace, ya que me parece súper cutre dejar esto por debajo, y le di varias capas de pintura con un spray negro que tenía por casa. Para hacer esto no es necesario lijar ni nada, ya que es solamente para que no penetre la humedad y sobre todo esta pieza no está expuesta en ningún sitio. Después de unas capas quedó como nueva. Aprovechando que tenía todo desmontado, hice algo que siempre había querido hacer y nunca me había atrevido, ya que en el pasado me dio problemas, y es limpiar el motor. Ya hice un vídeo explicando el proceso. El motor nunca se había limpiado y estaba lleno de tierra, suciedad del paso de los años y líquidos. En resumen, quité la batería no porque haga falta, sino para tener más espacio para limpiar. Aspiré profundidad ayudándome de una brocha. Después, con un producto que encontré, el cual está diseñado entre otras cosas para esto, fui dando y con la brocha poco a poco haciendo espuma. Después retiré toda la espuma y ¡voilá!
como nuevo. La verdad es que es muy agradecido este tipo de productos. En una mañana parece que no han pasado los años para este motor y la verdad que ha quedado estupendamente. Después eché el mismo producto en las demás piezas y dejé reposar un rato. Este producto sobre todo se utiliza para quitar los mosquitos que no han sido quitados con el tiempo o manchas en la pintura. Después con agua a presión retiré todo el producto y menuda diferencia. La verdad es que es una pasada quitar la suciedad con esto. Sobre todo lo utilizan mucho para el detailing y este tipo de limpiezas especializadas. Así que dejamos todas las piezas como recién compradas. Antes de montar nos faltaba por quitar el capó. Esto lo hice yo solo, así que me ayudé del amortiguador. Realmente es más sencillo de lo que pensaba. Primero hay que quitar los conductos del agua de los limpias. Tiene como unas tapas de plástico en cada salida para guiarte por dentro. Las boquillas de los limpias salen a presión y los tubitos también. Quitando esto podemos sacar los tubos por el orificio principal. Tirando con cuidado salió bastante fácil, la verdad. Haciendo esto iba a poder conservar el mismo sistema que tenía, ya que iba estupendamente. Ahora ya podemos quitar el capó completo. Para hacer esto lo suyo es aflojar los 4 tornillos y luego sacarlos del todo. Como estaba yo solo, aflojé de un lado, luego del otro y luego con mucho cuidado saqué el amortiguador y quité todos los tornillos. Lo suyo es hacer esto con el capó medio cerrado para no dañar nada, aunque si lo haces entre 2 personas casi que mejor. Después lo cogí a pulso y fuera con él. Antes de montar nada quisimos dejar la parte mecánica al 100%. Por lo tanto, después de buscar por medio Madrid la polea y negarme a pagar un ojo de la cara en la casa oficial, encontré una tienda de recambios antigua que me la vendía original, exactamente igual que la que llevaba pero nueva. En cuanto a la correa la encontré realmente fácil, ya que la montan diversos modelos de este estilo. Para montarla junto a la correa, lo más cómodo es levantar el coche y quitarle la rueda y acceder desde el pase de rueda. Y adivina qué, es lo que hicimos. Aunque al quitar la rueda estaban completamente soldados los tornillos por los años que llevaría sin sacarse, así que nos costó un poquito. Para sacar el pase de rueda solamente tenemos que quitar los tornillos visibles y sale prácticamente solo. En algunos modelos más nuevos tiene grapas que habría que tener cuidado al sacar, aunque tampoco es necesario quitarlo todo. También tuvimos que quitar el cubrecárter para tener un poquito más de espacio. Para empezar pusimos la polea. Para hacer esto es exactamente igual que la quitamos pero a la inversa, poniendo su respectivo fijatornillos y ayudándonos de la herramienta artesanal para que no se moviera, le dimos un par de apriete que marcaba el fabricante. Esto se puede apretar a ojo sin problemas, pero recomiendo hacerlo con una dinamométrica si es posible para evitar futuros problemas. Para poner la correa os voy a enseñar el croquis por el cual nos guiamos y lo cual recomendaría al 100%. Es ponerla exactamente igual que nos indica el dibujo, pero dejando libre por arriba. Después, con una llave larga o 2 llaves fijas, como decimos nosotros, aunque no lo recomiendo, tiras del tensor hasta que logras meter la correa. La verdad es que es bastante sencillo. Si lo haces entre 2 personas, pues oye, bastante mejor. A nosotros nos ayudó mucho. La verdad es que es realmente sencillo. Si sabes el recorrido que sigue, y hoy en día en internet lo tienes todo en cuestión de segundos. Después de desmontar medio coche, es hora de comenzar a montar, el momento que llevaba esperando mucho tiempo. El pase de rueda va exactamente igual, atornillado, aunque ya que lo tenía a mano aproveché para quitar todo el óxido superficial que había entre la llanta y el disco. Esto normalmente pasa cuando lleva muchos años sin sacarse, por el paso de las lluvias y el tiempo pues acaba soldándose. Después de dar un buen repaso a la llanta también procedimos a poner los tornillos. Al meter los tornillos le echamos un poco de grasa de cobre en la punta. Con esto lo que conseguiremos es evitar que se suelden los tornillos y después de dar su par de apriete quedó listo. Ahora es hora de dejar todo como estaba. Lo primero que hicimos fue poner todos los tubos que quitamos para sacar la polea, ya que en un extremo del tubo iba el intercooler y luego no tendríamos mucho espacio. Hecho esto, empezamos a poner el frente y esto nos costó bastante, la verdad. La única sujeción que llevan es esta pieza, por lo tanto había que meterla en muchos sitios diferentes y había muy poquito espacio, hasta que después de un rato conseguimos ponerla. Después poner los tornillos correspondientes y listo. Y ahora llegó la hora de la verdad. Si no había ocurrido nada tan grave, entraría sin problemas. Pero algo iba mal. No cuadraban los tornillos, así que ahora no sabíamos qué hacer. Tanto tiempo, trabajo y dinero para nada. ¿Habría valido la pena? Pronto lo veremos. Suscríbete y pulsa el botón de me gusta si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.